Continuamos con los 12 puntos esenciales del Código Tributario y estábamos en el punto 7 de las infracciones tributarias. Continuamos con el punto 8 que establece las infracciones tributarias pero sancionadas con un cierre temporal. Es decir, que si cometemos estas infracciones podemos ser sancionados con el cierre temporal. Y estas pueden ser no emitir o no entregar facturas. Es decir, que la SAT generalmente lo que hace es tomar la declaración de uno o varios contribuyentes a quienes no se les extendió factura y luego levantan un acta en el establecimiento o en el comercio y solicitan a un juez que emita la resolución de cierre temporal. No sé si ustedes lo han visto, pero a veces uno ve algunos comercios con un cinto, un precinto que dice cerrado temporalmente por infracciones tributarias. Es una orden judicial que como mínimo ordena el cierre por 10 días y máximo por 20 días. La SAT lo solicita a un juez, el cual dentro de 48 horas emitirá la resolución si procede el cierre del establecimiento. ¿Por qué razones pueden ser? Por no emitir facturas o no emitir documentos autorizados, por utilizar cajas registradoras no autorizadas por la SAT o por no habilitar libros establecidos en el Código Tributario o el Código de Comercio. En este sentido, debo hacer una pequeña pausa, y es que algunos estudiantes al leer el Código Tributario descubren que hay una prescripción de 5 años y me preguntan, mire, usted me dijo 4 y son 5. Lo que pasa es que las infracciones tributarias prescriben en 5 años. La obligación tributaria en 4. Esa es la diferencia. Ahora, el punto número 9 es la mora. Y la mora es esa sanción por el retardo en el pago. Es decir, si yo no pago a tiempo el impuesto, voy a tener 3 tipos de sanciones. El primero es una multa por la infracción tributaria. Segundo, voy a tener una mora por el pago retardado. Y tercero, voy a generar intereses por ese impuesto que yo no pagué a tiempo. Y por lo tanto, por cada día de atraso me va a generar un interés. Y por último, por supuesto, tengo que pagar el impuesto omitido. Por lo tanto, es importante pagar a tiempo. Luego tenemos el punto número 10, que consiste en la resistencia a la acción fiscalizadora, que eso lo vimos como una infracción de tipo administrativa. Sin embargo, si yo me resisto a la acción fiscalizadora de la SAT, pero la SAT debe recurrir a un juez para que me obligue a presentar la documentación que me solicita y yo no cumplo, entonces se convierte en un delito, por supuesto, de tipo penal. Y es bajo esta esfera que se va a dilucidar el proceso penal. Luego tenemos el punto número 11 y son las formas en cómo calculamos la obligación tributaria. Y estas son 2. Una, que es la más común, es la que realiza el contribuyente. Es decir, que el contribuyente utiliza la ley para determinar cuánto debe de pagar. Hace sus cálculos y hace su declaración y paga. Sin embargo, si el contribuyente no lo hace, tenemos la segunda forma de calcular o determinar la obligación tributaria y es de oficio. Esta la realiza la SAT si el contribuyente no lo hizo. Es decir, cuando la SAT determina que alguien no está pagando sus impuestos, va, lo fiscaliza y determina la obligación tributaria.
Luego tenemos el último punto. Quizá es el más largo, tiene varios pasos, pero lo que tenemos que tener presente es cuáles son los puntos claves. Primero, el punto 12 sería el procedimiento de fiscalización de la SAT. Y como primer paso, lo que hace la SAT es que nos notifica un requerimiento de información. Es decir, es un oficio en el que detalla cada uno de los documentos que la SAT nos pide, como por ejemplo las facturas de todo un año o de 2, 3 años, de todo un periodo, los documentos contables como por ejemplo los cheques, estados de cuenta, libros de contabilidad físicos o en computadora, las notas de envío, las facturas cambiarias, las notas de crédito, notas de débito, etcétera. Toda la documentación contable que le ayude a la SAT para determinar cuál es la correcta obligación tributaria. Y para eso nos da 3 días, es decir, un periodo muy pequeño. Sin embargo, debemos cumplir porque de lo contrario constituiría una resistencia a la acción fiscalizadora y se van a solicitar a un juez para que nos obligue a presentar esa documentación. Entonces, una vez recibida esa documentación por la SAT revisa a través de sus auditores y verifica si todo está en orden, nos regresa la documentación y no hay ningún inconveniente. Pero si advierte algún ajuste, si advierte algún cálculo incorrecto, alguna inconsistencia, entonces nos notifica esa diferencia, es decir, ese impuesto omitido. Por lo tanto, nosotros si no estamos conformes, podemos oponernos y presentar prueba de descargo, es decir, la prueba a nuestro favor. Ahora, si estamos conformes con los ajustes de la SAT, pagamos y se terminó el procedimiento. Pero si no estamos conformes, la SAT lo que va a hacer es, al leer nuestro escrito con las pruebas, va a resolver en 30 días y nos va a notificar una resolución, la cual nos establece cuánto es el monto adeudado. Ante esa resolución, yo puedo interponer el recurso de revocatoria dentro de los 10 días siguientes a la notificación y la voy a interponer ante la entidad que emitió la resolución y va a resolver el tribunal administrativo y aduanero dentro de los siguientes 30 días. Resuelta la resolución, si yo no estoy conforme, puedo dar por agotada la vía administrativa, es decir, aquella vía en donde la SAT es la competente en revisar y resolver, pero tengo expedita la vía jurisdiccional, es decir, puedo recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de los 30 días siguientes para iniciar el proceso ante este tribunal. Este tribunal es independiente a la SAT, por lo tanto es un juez, es un tribunal, son 3 jueces quienes van a resolver a favor del contribuyente o a favor de la SAT. Lo que van a hacer es examinar la juridicidad de la resolución y el fundamento, por supuesto, con que se ha basado esos ajustes. Una vez concluido el proceso contencioso administrativo, que puede tardar unos 2 años más o menos, todavía tengo la posibilidad de presentar una casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y por si fuera poco, podría presentar también una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, vemos que es un proceso un poco largo. Lo importante que tenemos que tener presente es saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones y cuál es el límite que tiene el Estado al fiscalizarnos. Por lo tanto, hacemos una recapitulación
de los 12 puntos del Código Tributario. El primero, el objetivo del código. El segundo, el campo de aplicación. El tercero, la clasificación de los tributos. El cuarto, los tipos de obligación tributaria. El 5, los medios de extinción de la obligación tributaria. El 6, las exenciones. El 7, las infracciones tributarias. El 8, las infracciones tributarias que se sancionan con cierre temporal. El 9, la mora. El 10, la resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT, pero que tiene tipo penal. El 11, las formas de calcular la obligación tributaria. Y el último, el 12, es el procedimiento administrativo para determinar la obligación tributaria de oficio. En resumen, es cuando la SAT nos fiscaliza. Bueno, saludos y éxitos.